Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo el día, la hora y el lugar donde nos estén escuchando. Agradecemos mucho que nos hagan el favor de ponerle play a este audio. En esta ocasión estamos a las afueras de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de acá de la Ciudad de México. Estamos ubicados en el plantón que se puso el día de ayer 21 de marzo. Este plantón tiene como motivo, situación, circunstancia, denunciar el asesinato político de nuestro compañero Carlos Sinue Cuevas Mejía, ejecutado el día 26 de octubre del 2011. Y desde ese entonces nuestra compañera Lourdes Mejía, su madre, ha tenido un activismo que no ha cesado. Y no ha cesado porque es importante entender que en el contexto México en el que vivimos, el Estado asesina a mansalva, y no hay ningún parámetro de justicia o de orden que lo permita, esto institucionalmente, obviamente, o que permita que quienes son ejecutados o violentados por el mismo Estado tengan una forma de defenderse, sino o solamente a partir de la disidencia y de la práctica de política y de la conjunción de esfuerzos sociales. Y bueno, en este sentido, en este momento estaremos platicando con Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinue, y estaremos analizando tanto la práctica política del Estado que ha una y otra vez bloqueado el caso jurídicamente, legislativamente, en materia de denuncias, en materia de derechos humanos, y cómo estas instituciones de justicia y de derechos humanos acá en este país pues no funcionan. No funcionan porque justamente bloquean estos activismos, estas denuncias sociales que buscan no resarcir, porque en este caso no se puede resarcir, pero sí buscan ejercer el derecho humano, social y político de acceder a una justicia. Damos la bienvenida a Lourdes y también damos la bienvenida a la compañera Barbarella, que nos estará acompañando una vez más en esta emisión, en este audio, con estos análisis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Lourdes Mejía y pues estamos con ustedes. Pues esta tarde tenemos por acá el tema justamente de los derechos humanos y de la situación que ha pasado Lourdes Mejía a partir del asesinato de su hijo. Nos va a platicar ahorita en un momentito un poco Lourdes esta situación, pero sí es pues es un tema muy importante, porque en realidad de lo que estamos hablando es de la justicia, de lo que significa la justicia en esta situación que estamos viviendo, de lo que significa la justicia y las instancias que el capitalismo ha establecido para una supuesta solución, lo cual resulta muy problemático y que se hace evidente en largos trámites burocráticos, en casos que nunca son resueltos, en el aumento de la injusticia social, en el deterioro cada vez mayor de nuestra vida, en un momento en que vivimos una generalización del discurso de los derechos humanos. Lo que vemos es todo lo contrario, ¿no? Cómo, por ejemplo, las grandes empresas, las grandes industrias se establecen en todos los ámbitos de la vida, la de la alimentación, por ejemplo, que genera un deterioro en la salud de la población, y que si pensáramos que hubiera una preocupación por aspectos básicos de la vida, no tendría que suceder eso. Lo mismo el despojo del agua. Ya no hablemos de cosas complicadas como los asesinatos políticos, es decir, una serie de cosas. Ahorita estoy yéndome de un lugar a otro, pero creo que tiene que ver con la situación social que vivimos y qué hacemos
¿Cómo establecemos la justicia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia? Entonces, pues vamos a partir primero de esta situación que nos llama, que nos tiene ahorita afuera en el plantón que se instaló el día de ayer, 1 de marzo, en frente de la Comisión de Derechos Humanos, por el caso no atendido de Carlos Sinué, asesinado hace 5 años, 4 meses. Él era estudiante de la UNAM, tesista, activista de tiempo, lo cual hace claro que el móvil del asesinato fue político, ¿no? Entonces le damos la palabra a Lourdes Mejía para que nos comente esta situación. Sí, pues así es, compañera. El asesinato de Carlos Sinué fue un asesinato por el activismo político que tenía mi hijo. Bueno, desde el 26 de octubre del 2011 he luchado porque esto se esclarezca, y bueno, pues lo que he recibido por parte de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal es pues una estigmatización, una intención de querer criminalizar el caso de mi hijo para hacerlo ver de otra forma y no como una ejecución extrajudicial. Hubo una campaña en el activismo de Carlos durante 2 años, del 2009 al 2011, donde fueron apareciendo volantes firmados por un colectivo revolucionario Emiliano Zapata, que al parecer es un colectivo fantasma. Y bueno, para mí como madre, esto me deja la experiencia de que es una forma del Estado de ir criminalizando a los luchadores sociales, a los activistas, para ir preparando los asesinatos, y con esto justificar, por medio de esa criminalización que se hizo, ir justificando los asesinatos, y después crear en la opinión pública el que realmente era un criminal, un delincuente, y justifican los asesinatos de Estado, ¿no? Para mí ha sido una larga etapa de estar insistiéndole a la Procuraduría que investigue. Sin embargo, pues se ha sometido a una forma de trabajar del Estado, como lo hemos visto en varios casos de asesinatos políticos. Yo mencionaría el caso de Pavel González, mencionaría el caso de Narvarte, donde cuando son activistas los criminalizan y los estigmatizan o los relacionan con narcotráfico, y pues así creando un ambiente de criminalidad que pues para mí es una forma en que el Estado ejecuta. No sé si tengan alguna otra pregunta, compañeros. Bueno, voy a un poquito retomar lo que la compañera Lourdes comentaba, en el sentido de que la criminalización de compañeros y compañeras activistas en este país, México, va de la mano, pues, de un discurso mediático, ¿no? Eso me parece que no debemos de olvidarlo en ningún momento. No solo son las declaraciones que pueden decir los procuradores de justicia o los comisionados de derechos humanos, sino también es esa práctica mediática en los medios de comunicación masiva, como puede ser Televisa o TV Azteca, donde cotidianamente retoman el discurso de la lucha en contra del narcotráfico, de la lucha en contra del terrorismo, de la lucha en contra de organizaciones criminales, y de esa manera vinculan estos casos de asesinatos políticos, es decir, les llaman a los compañeros o las compañeras que son asesinadas, como en el caso de Carlos Sinué, drogadictos o fachos, y los estigmatizan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los compañeros de Narvarte, los vinculan al narcotráfico, con la estigmatización de que había una compañera colombiana en ese momento, ¿no? Entonces, esta es una, digamos, es una máquina que no para, ¿no? Todo el tiempo está trabajando, porque pues sí, desafortunadamente existe una lista, ¿no? Existe una lista por parte del CISEN,
que inclusive se ha documentado y se ha propagado, se ha difundido, de espacios tipificados como anarquistas o como rojos o como comunistas, y es ahí justamente donde entran estas prácticas mediáticas para posteriormente ejecutar asesinatos extrajudiciales o desapariciones forzadas o encarcelamientos injustificados. Y bueno, eso es el contexto México cuando hablamos de asesinatos, cuando hablamos obviamente de asesinatos políticos y en general cuando hablamos de asesinatos sociales, ¿no? No debemos de olvidar que esta práctica de asesinar que ejerce el Estado por medio del ejército, de los policías estatales, judiciales, municipales, o por medio de grupos criminales o grupos de narcotraficantes, pues es una práctica que se depura constantemente, ¿no? Conforme va sucediendo el tiempo, conforme se van dando los contextos internacionales, se va modificando la estrategia, pero la estrategia no cambia en esencia, que es desde los 60s, lo que le llaman la tierra arrasada, ¿no? Esta práctica de desaparición social en su totalidad. Y bueno, cedo la palabra a la compañera Barbarella. Sí, eso que dices del operativo mediático, yo lo vería como un operativo porque va preparando las condiciones, ¿no? Va de criminalización y de justificación también. También tiene, bueno, está la cuestión del operativo mediático, por una parte lo que se hace públicamente y el mensaje que se deja también a quien está organizado, ¿no? Porque un asesinato de esos es un mensaje también para todos sus cercanos. Veo como este doble objetivo, esta doble juego que se hace, ¿no? Con estos actos, digamos, ¿no? Mensaje al interior, mensaje hacia afuera, y creo que eso en el caso de Carlos Sinué fue bastante claro, porque fue un asesinato al interior o a un activista de la universidad con un montonal de grupos movilizados. Y que claro, dejó ahí esa huella, ¿no? Entonces creo que por otro lado, pues pone de manifiesto una cosa que también se quiere ocultar. O sea, el Estado también quiere ocultar que el asesinato es una de sus estrategias de control, ¿no? Lo que quiere dejar el Estado es ahí esos asesinatos justificables que no lo vinculen y que no le hagan saber a la población que una de las estrategias centrales en el poder son esta clase de prácticas, que desde los años 60 han sido constantes en este país. El secuestro político que llamaron y que las organizaciones, la ONU, Amnistía Internacional, han llamado desaparición, es un secuestro, ¿no? Es un asesinato, con el peso que la palabra asesinato tiene, porque es lo que le han querido quitar también. En ese mismo operativo mediático el lenguaje se empieza a diluir, ¿no? Eso no es un asesinato político, eso es un muerto, una desaparición, un acto menor, ¿no? Un número más. Y entonces creo que eso es algo bien importante de lo que se está discutiendo ahorita, pensar que estas estrategias están impuestas, forman parte centrales de la manera como funciona el Estado, y que por lo tanto no va a establecer justicia sobre eso. No va a ser el Estado el que establezca un juicio sobre una práctica que él está utilizando como regulatoria. Digo, esto nos pone en una situación bien difícil en términos de justicia, porque nos lleva a donde está ya gran parte de la mayoría de la población, a darse cuenta que no existe una instancia de justicia desde el Estado, y que todas las instancias mediadoras, como es el caso de la Comisión de Derechos Humanos, donde ahorita nos encontramos afuera, también comparten el mismo problema. Al ser parte del mismo pacto que mantiene al Estado, digamos que se convierten en una especie de oficinas de trámites, en una especie de burocratización de la justicia. Pasamos de un trámite a otro, pero nunca en una problematización de las causas que dieron origen a los asesinatos y a las desapariciones. O sea, nunca vamos a escuchar
que alguna de las comisiones de derechos humanos, que alguna de las instancias de derechos humanos haga una crítica de fondo al sistema capitalista o haga una crítica de fondo al Estado por llevar 40 años de asesinatos y de secuestros políticos. No vamos a escuchar eso. Para las comisiones de derechos humanos lo más que van a aceptar va a ser que se trata de errores de Estado. O sea, es como si un oficial, como si un soldado, como si un mando policial hubiera tomado esa decisión al margen de toda la estructura. Y lo mismo pasa en general cuando vimos, por ejemplo, el discurso de la corrupción. Se habla mucho de que el problema que tenemos es la corrupción, pero en realidad va más allá. No se trata solamente de que haya ratas, sino que de origen el sistema mismo es problemático. La propiedad privada es un robo, como quiera que se le vea, como ahorita es un robo, por ejemplo, que se nos intente vender el agua, pero se muestra como algo de corrupción, es decir, nos quieren hacer creer que son simples fallas del sistema, no que es el sistema en su totalidad el que no nos sirve, porque lo que sí es claro es que vivimos en un deterioro ya. Entonces eso me parece importante, pues, ver cómo se dan estas simulaciones y que resulta indispensable que lo vayamos pensando en términos de los movimientos sociales, porque la mayoría de los movimientos sociales acude en su deseo, en su necesidad de justicia a las instancias de derechos humanos, porque las ven como una posibilidad, y sin embargo son estas instancias que se ha establecido por el Estado, sí, y por la iniciativa privada también, que cada vez tiene más peso, ¿no? Que en esto que se ha llamado neoliberalismo se ha agudizado, y entonces que nos entrampan, porque finalmente en esta falta de crítica de estas instancias, en este trabajo que hacen estas instancias con el mismo gobierno y con los mismos capitales, pues generan un enredo tremendo, un enredo en el que nos vemos arrastrados, trámite tras trámite, que supongo eso es lo que ha venido pasando también en tu caso, Lourdes. Sí, efectivamente, compañera, es lo que ha pasado estos años, pues he estado durante estos 5 años, 4 meses, asistiendo a la Fiscalía de Homicidios para pues que se investigue, ¿no? Pensando en que realmente esta instancia va a procurar justicia en este caso, en el asesinato de mi hijo, y pues lo que he vivido es un deterioro emocional, psicológico, que ha afectado bastante, pero bueno, sabemos que hay que continuar y sobre todo para llegar a la verdad y a la justicia. Y pues sí, es bastante desgastante, no conforme con que, bueno, sabemos que esta institución como supuesta procuración de justicia se dedican a entrampar, a ir tejiendo pues una manera de no investigar realmente, ¿no? Sobre todo la actividad política de Carlos. No conforme con eso, ahora también la Comisión de Derechos Humanos, que yo tenía la idea de que esta organización de derechos humanos, esta institución, pues iba a realmente pues hacer un trabajo en cuanto a la situación de los derechos humanos que fueron violentados, tanto en la vida de mi hijo como en mí como afectada directa, como su madre, como víctima, que nos llaman, pero más bien son ellos quienes nos hacen víctimas o nos revictimizan. Y pues he tenido también que pasar y por una forma de estarnos tormentando con esta forma de hacer trámites, de papelitis, de que todo debe quedar en los papeles, pero de ahí no pasa. Claro está que esta protesta que estamos haciendo aquí
tanto Lourdes Mejía como las organizaciones y los colectivos que me están apoyando para exigirle a la Comisión de Derechos Humanos que se respete el acuerdo de recomendación que teníamos, que venimos trabajando desde el mes de enero del 2016 y que finalmente en octubre, el 6 de octubre del 2016, se había llegado pues al acuerdo de que se emitiría una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y solo estaba esperando, me pidieron 2 semanas para la fecha de poder emitir la recomendación, dado que teníamos que esperar que se agendara con la presidenta de la comisión, la doctora Perla Gómez Gallardo, y me pidieron estas 2 semanas, esta se alargó a 5 semanas. En esa misma etapa cambian de primera visitadora. El acuerdo fue con la licenciada Cristian Ivette Huerta Ávila, y en ese lapso de las 2 semanas, que se alargó a 5 semanas, me ponen a otra primera visitadora. Me reúno con ella el día 2 de diciembre del 2016 y me pide 15 días para revisar el documento, el expediente, y finalmente me vuelvo a reunir con ella el día 14 de diciembre y me dice tajantemente que no hay recomendación porque no cumple con los requisitos para hacer la recomendación, y que no se habían violentado mis derechos humanos ni los derechos humanos de mi hijo por derecho a la vida. Y bueno, esto a mí me violenta demasiado, me enoja mucho, y cómo es posible que la Comisión de Derechos Humanos, que debe emitir una recomendación y que además estaba acordada, me niegue ahora la recomendación, y además me dice de forma contundente que ante mi negativa entonces el caso se concluiría. Todavía tuve la buena voluntad de intentar una nueva reunión con esta primera visitadora, y me dice en esta segunda reunión que es así y que ante mi negativa concluiría el caso y se cerraría. Me puso una forma para mí violenta de condicionarme o amenazarme, que tenía que ser así. Yo creo que debería de conciliar con la Procuraduría. Creo que no es el papel de la Comisión de Derechos Humanos el que me quiera condicionar a esto. Precisamente por esto es que el día 1 de marzo asisto a una protesta junto con varios colectivos y varias organizaciones que me estuvieron acompañando, y la respuesta fue por parte de la primera visitadora que si quería pasar nada más yo para que me dieran informes. Yo manifesté mi inconformidad en entrevistarme con ella porque ella ya me había dado su ultimátum y no me interesaba hablar con ella. Estuvimos toda la tarde tratando de que se diera la entrevista con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la doctora Perla, y pues no fue posible. Bajaron varias veces porque estamos aquí afuera durante el día de ayer, y la respuesta siempre era esa. Después que podía entrar con una comisión, le insistí varias veces a las personas que bajaban a decirme esto, inclusive bajó la de la cuarta visitaduría a reiterarme lo que decía la licenciada Yolanda. Se lo dije tajantemente que no necesitaba ni aceptaba el hablar con ella, porque ella ya me había dado su posición, no me interesaba. El hecho de querer hablar con la presidenta Perla era el hecho de que se dialogara
y que ella me dijera qué estaba pasando. Sin embargo, pues a esta hora, durante todo el día de este día 2 de marzo, no se ha presentado por eso decidimos, el día de ayer en la noche, hacer un plantón para exigir que me reciba la presidenta de la comisión. Ya no dieron más respuestas, yo lo considero una negativa porque no he sido atendida durante todo el día, ni siquiera se presentaron a darme alguna respuesta, cuando anoche quedaron aproximadamente a las 8 de la noche de volverme a dar una respuesta, no se presentaron y bueno, pues sigo en este plantón exigiendo que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos me reciba. Lourdes, cuando se dio la negativa porque no cumplías los requisitos, digamos, ¿cuáles eran esos? ¿Qué es lo que esta mujer argumentaba? Que no habían sido violentados mis derechos humanos, que no era una ejecución extrajudicial, inclusive a mi abogado que me acompaña, nos dijo tajantemente que no insistiéramos en que fuera una ejecución extrajudicial y que no pidiéramos cosas incoherentes. En el caso, no sé si me vas a preguntar. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dice que no es una ejecución extrajudicial, que no hay razones políticas. En la investigación que realiza la Procuraduría del Distrito Federal, ¿qué es lo que dice? Pues en realidad no han investigado como ejecución extrajudicial, más bien desde el principio lo único que han querido es criminalizar a mi hijo y quererlo vincular con el narcotráfico. De hecho, tuvo la detención de un tal comandante, así le apodan, al parecer sí es un ex policía o ex comandante, es un narcotraficante, y cuando lo detuvieron a él quisieron vincularlo, lo entrevistaron para ver si conocía a Carlos o si tenía algo que ver. Este señor declaró que no lo conocía, pero que le habían llevado a uno de sus vendedores de la zona de Topilejo para que lo regañara porque estaba matando estudiantes. Esto fue una dinámica de la Procuraduría, porque no presentaron ni hay ningún caso de estudiantes que hayan asesinado. Además, mi hijo no tenía nada que ver con esto, pero sí era clara la intención de la Fiscalía de Homicidios para quererlo vincular con esto. Hay una cosa que se vería como esquizofrénica desde afuera en todos estos procesos. Traigo ahorita en mente el caso de los 43, donde por ejemplo la PGR está al frente de una investigación que resulta por demás problemático, siendo también un crimen de Estado, y vemos constantemente por ejemplo el caso de la ONU o de organizaciones de derechos humanos que critican mediáticamente los actuares del Estado, pero que en concreto y en los hechos, tanto la Comisión de Derechos Humanos como la ONU, como Amnistía, firman pactos de trabajo con la PGR. Entonces, lo cual hace la cosa así a simple vista ya muy rara, ¿no? Cómo es que trabajan juntos, pero públicamente uno critica estas instancias lo critican para darse legitimidad, pero en el fondo estamos hablando de instancias que hacen esta chamba conjunta, lo cual, digo, pues nos viene esta bronca, ¿no? Finalmente, Derechos Humanos limpia y cubre a la PGR. Eso es lo que estamos viendo también en ese caso, ¿no? Cómo se está cubriendo a la PGR, porque en realidad no han sido tocados. En el caso de los 43, por ejemplo, que fue un caso que estremeció a todo el país, ¿no? Y han quedado totalmente intactos, y sí hemos visto cómo los padres, estas organizaciones de derechos humanos como Tlachinola o como el PRO, los han llevado a toda clase de instancias durante meses de desgaste, durante meses y meses de trámite. Y traigo esto por todo lo delicado que decíamos hace rato, ¿no? Por toda esta cuestión de la justicia y por la visión de la justicia que está en juego acá.
porque también lo que se nos quiere imponer es esta visión, la justicia más liberal. O sea, resulta que los asuntos son individuales y son personales, cada asunto por separado. El asunto de los 43 es asunto de los padres, el asunto de Carlos Sinué es el asunto de sus familiares. Sin embargo, este es un asunto de todos, porque de lo que hablamos es de un Estado que ataca a su población, ¿no? De un Estado que ataca a la población. Decimos, esto es lo que se está encubriendo y es algo de lo que tenemos que empezar a hablar y de lo que se hace importante tal vez resaltar también de lo que resulta prioritario también en el plantón, ¿no? Que la gente que ha tenido estos problemas con derechos humanos, que no ha sido atendida, pues también se manifieste y se movilice en ese sentido, que también se acerque, porque creo que es algo indispensable que empecemos a hablar como sociedad. ¿Qué hacemos? Porque no es justicia, en caso de que atendieran ellos las demandas, ya sabemos que no van a ir muy lejos, y ya lo vimos también con el caso de las indígenas que fueron acusadas de secuestrar a los militares, a los policías federales, que se les da una disculpa, que por supuesto ellas mismas consideraron menor, y que la PGR montó un operativo mediático hasta con coros indígenas y todo, para mostrar cómo también el Estado es capaz de pedir disculpas por sus errores. Nos pone a todos en una situación bien crítica, porque en realidad, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para la justicia? Porque resulta que no, ahorita estamos acá a media calle. Resulta que no es... Sí. Es que estamos aquí en el plantón, se nos pasan los carros enfrente. Pero esta es, bueno, para mí esta es la cosa que me parece más delicada, ¿no? ¿Cómo hacemos juntos para enfrentar esta situación que ya es generalizada en todo el país, que nos está trayendo demasiados muertos, demasiada situación? Y entonces, ¿cómo generamos ese conocimiento para deshacernos también de todos esos procesos? Bueno, yo quiero hacer un acote de remembranza en cuanto a, digamos, como el espectro político en el caso de Carlos Sinué. Don Carlos Sinué es asesinado en el 2011 y en ese momento estaba como rector de la Universidad de Narro, ¿no? El llamado doctor Narro, ¿no? Durante sus administraciones como rector de la universidad, el caso de Carlos Sinué fue muy sonado, pero también hubo otros casos de criminalización de espacios, ¿no? De criminalización de actores políticos que emprendía justamente la rectoría y que eran validados por mediáticamente, ¿no? Estas noticias fueron un boom mediático en los noticieros de Televisa y de TV Azteca, y posteriormente fueron captadas y digamos organizadas y archivadas dentro de los casos importantes en el CISEN y en el gobierno. Después Narro deja la UNAM y se va a ser secretario de Estado, secretario de Salud en el gobierno actual de México, este gobierno de Peña Nieto, priista, panista y perredista y de todos los partidos. Pero eso es importante, pues, ¿no? Me parece que es importante como entender el panorama político del contexto que tenemos para justamente no desvincularnos, no perdernos. Si bien la UNAM para el contexto social o para el grueso de la población es una universidad de vanguardia o de avanzada, la realidad actual es que no es así. Dentro de la UNAM se gestan prácticas de criminalización, prácticas contra insurgentes, ¿no? Y se van creando grupos, ¿no? Se van creando grupos políticos, económicos, justamente para atacar al grueso de la población y enfocados
pues a esta práctica de arrasar la disidencia. Entonces, eso yo creo que es importante como recordarlo, ¿no? No creernos, no comprarles la moneda de que la educación de alto nivel es una educación crítica o es una educación de vanguardia, ¿no? Sino más bien nos damos cuenta que en el contexto en el que vivimos es ahí donde se gesta la contrainsurgencia. Pues sí, efectivamente, como lo comentas, yo creo que el estar, por ejemplo, este señor Narro, yo cuando muere Carlos me acerco a él porque le solicitamos los videos de la universidad, cosa que manipularon y únicamente entregaron algunos videos de la biblioteca, pero no pues no tenía gran información. Yo creo que ellos seleccionaron para no poder entregar. Nosotros lo solicitábamos porque había 2 personas que le daban seguimiento a Carlos. Estos 2 sujetos se lograron identificar, inclusive Carlos escribió una bitácora donde pues decía de estos 2 sujetos que lo seguían, e inclusive estas 2 personas Carlos las logró describir porque tenían ciertos rasgos, y había uno de ellos que tenía, Carlos lo vio, que tenía una suástica en el brazo y lo logró identificar. También se los comentó a varios compañeros y se les logró identificar. Esta bitácora la aportamos como prueba en la Procuraduría del Distrito Federal, General del Distrito Federal, y pues no la tomaron en cuenta. Yo creo que quisieron minimizar el que mi hijo estuviera denunciando por medio de esta bitácora. Él lo puso así en la bitácora y así aparece con su letra. Inclusive llevamos algunos escritos de Carlos para cotejar la letra, para que vieran que era la misma letra, a donde él ponía que eran elementos del yunque. Lisbeth, que fue la compañera de Carlos, aportó bastante información porque hubo esta campaña de los volantes, aparte por medio de correos dirigidos a varios estudiantes o a colectivos, donde criminalizaban o estaban haciendo pues denuncias de que Carlos era un militar infiltrado, de que Carlos estaba haciendo su propaganda en el ejército. Inclusive uno de los volantes llevaba un logotipo de la defensa o del ejército, y a donde decían que según ellos con ese logotipo ahí decían y comprobaban que era un militar infiltrado. Siento que es parte de la campaña que hicieron para preparar el asesinato de Carlos, y bueno, así pues la mayoría de la población y muchas personas llegaron a creer que Carlos en realidad era un infiltrado, pero pues a mí eso no me convence porque yo sé quién era mi hijo, sé en dónde estudió, y pues mi hijo siempre estuvo cerca de mí y sé perfectamente qué persona era, ¿no? Y bueno, aparte de que Carlos en reiteradas ocasiones me dijo: madre, me van a matar, porque al parecer la campaña que hicieron en contra de él y esta situación que estuvo viviendo por medio de los volantes después de cada actividad política que presentaba Carlos era un activista que no tenía un partido ni nada así, era una persona independiente que estaba tratando de trabajar con varios colectivos y hacer un trabajo de pues concientización de los estudiantes de algunas problemáticas que había dentro de la Facultad de Filosofía, como un comedor subsidiado, como que hubiera mejor acervo en la biblioteca, como que hubiera
pues alternativas para los estudiantes y que fueran las copias gratis para que no tuvieran que gastar, porque bueno, pues la economía de los padres no alcanza a veces para poder dar para estos gastos a sus hijos, además la comida, porque las cafeterías pues son muy caras, ¿no? Y con un sueldo de un obrero, un trabajador, para poder mandar a su hijo a estudiar, pues no alcanzaría. Estas eran las problemáticas que Carlos visualizaba y pues daba en su trabajo alternativas para que fuera algo pues más llevable, ¿no? Más que los estudiantes pudieran tener menos presiones para poder estudiar. Carlos participó en la huelga del 99, en ese tiempo era estudiante, apoyó varias luchas, como precisamente acompañando a los padres de los jóvenes que mataron en Sucumbíos, Ecuador, para exigir justicia. Acompañó Carlos a uno de los padres a Tabasco, donde hubo una convención o algún informe de una persona que vino, desgraciadamente no me acuerdo ahorita del nombre, a lo mejor ustedes me pueden apoyar en ese nombre, y creo que Carlos fue visualizado ahí, y porque a partir de esa fecha que acompañó al papá de Fernando Franco a Tabasco, empezaron amenazas telefónicas exactamente diario a las 12 de la noche, donde le decían que tuviera cuidado y que dejara de estar metiéndose en lo que no. O sea, fueron muchas amenazas, mucho tiempo. También al parecer esta forma de seguir, o esta forma que al parecer la muerte de Pavel González, al parecer también se vincula, y además hubo la misma estrategia de desprestigio y de criminalización en el caso de él, y también al parecer fue el Yunque. Bueno, pues las autoridades de la Procuraduría hicieron caso omiso a esto, no lo han investigado, no han investigado la actividad política de Carlos, con el argumento de que como son policías no pueden entrar a la universidad. También cabe mencionar que tanto Narro como el abogado que tenemos ahora de ilustre opusman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue abogado de la UNAM y que fue uno de los que estuvo pues asistiendo a la Fiscalía de Homicidios, y se le pidió que entregaran las bitácoras de Auxilio UNAM, porque Carlos era acosado por Auxilio UNAM, y pues sencillamente entregaron sí una lista de bitácoras, pero no del día 20 de noviembre en que Carlos fue detenido por la policía, por la Secretaría de Seguridad Pública, pero entregado por Auxilio UNAM. Logramos pues todo este tiempo logramos que se visualizara el que Carlos fue entregado por Auxilio UNAM. Una chica que fue detenida en esa ocasión con Carlos y otro joven de un grupo musical al que Carlos apoyó para llevar sus instrumentos, fueron detenidos los tres, fueron llevados a Coyoacán, o Coyo 1 que le llaman, Coyoacán 1, ante el Ministerio Público. Sin embargo, estos dos jóvenes fueron liberados y Carlos fue llevado al Humán porque lo denunciaron como posesión de marihuana. Efectivamente mi hijo era consumidor, pero eso no quiere decir que sea narcotraficante, es muy diferente. Sin embargo, lo quisieron criminalizar así, sembrándole una bolsa que los policías dicen que era una bolsa morada. Cuando mi hijo estuvo detenido en esa fecha, yo asistí, porque él me mandó a avisar que estaba detenido, asistí al Humán de Álvaro Obregón, y yo vi esa bolsa que los policías en las actas queda como morada. No era ninguna bolsa morada, era una bolsa transparente con una servilleta morada,
cosa que no era de él. Inclusive los chicos que atestiguaron después ya en esta investigación de su asesinato dicen que cuando a Carlos lo detienen, le revisan el morral y la camioneta en la que iba, y que le encuentran sí marihuana, pero que iba envuelta en un periódico. Esta es una irregularidad, una cosa diferente a la que dijeron los policías y la que dicen los jóvenes, y sin embargo pues el Ministerio Público dijo que bueno, eso había sido otra situación y ellos no tenían que investigar nada de eso. Sin embargo, Carlos, por esta posesión sembrada de marihuana, tuvo un proceso en el reclusorio sur en libertad, salió bajo fianza por posesión simple, y sin embargo fue en un proceso de aproximadamente 10 meses, fue una sentencia de 10 meses y días, pero la Fiscalía de Homicidios inmediatamente antes de investigar, antes de asegurarse de tener los videos, por ejemplo, del Oxxo que estaba enfrente del lugar a donde habían asesinado a mi hijo, se dedicó a pedir información del proceso que tuvo Carlos. Tal parece que la idea era criminalizarlo y justificar el que por eso se le asesinó. Eso fue en cuanto a la Procuraduría. Les comentaba de Narro que entregaron las bitácoras, pero no entregaron la del turno vespertino, que fue cuando fue detenido Carlos, y esta bitácora, según el abogado general, que es Lopusman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Narro, dicen que no existió, que no pasó. Dado esta situación, yo empecé a insistir durante este proceso de 5 años, 4 meses, y logré que se viera que efectivamente Carlos había sido detenido con estos 2 chicos, porque los policías que presentan a Carlos en el Humán declaran que él fue detenido a las 3 de la tarde y fue conducido directamente al Humán de Álvaro Obregón. Esto no es cierto, porque Carlos se comunica con su compañera y le dice que vaya a avisarme. Efectivamente, esta mujer, esta compañera de Carlos, me avisa, nos trasladamos inmediatamente la familia al Humán de Álvaro Obregón, y a Carlos no lo habían presentado. Nosotros llegamos aproximadamente a las 5 de la tarde, estuvimos por comunicación telefónica con Carlos y me decían que los policías lo habían llevado a Camarones, a la PGR Camarones, y después que lo llevaron a dar vueltas, y Carlos fue aproximadamente presentado a las 8:30 de la noche. Cuando presentan a Carlos, yo me encontraba ahí, trato de hablar con los policías para saber qué estaba pasando. Un policía me ofende, me insulta, me falta el respeto diciéndome que quería saber de mi hijito cuando eran unos viciosos y unos mugrosos, y me ofende. Iban 2 policías, uno se mete a las oficinas del Humán, yo los abordé en el estacionamiento para que me informaran qué estaba pasando, y me trataron de esa manera. El otro policía se queda afuera porque en cuanto entró Carlos cerraron la puerta y no me permitieron entrar. Y el otro policía, le digo que qué está pasando, me dice que la UNAM es quien está demandando a Carlos y por eso lo llevaron ahí. Entonces que no podía hacer nada más que decirme que era la UNAM, y si ellos hacían otra cosa lo podían correr. Precisamente con esa información que obtuve cuando mi hijo fue detenido, que fue el 20 de noviembre del 2009, yo insisto en que los 2 policías no lo llevaron a las 3 de la tarde como estaba en la declaración, y bueno, se logra saber que fueron llevados a Coyoacán, que estos otros 2 chicos son liberados, los bajan de la camioneta de Carlos con sus instrumentos,
los dejan a medio camino y a Carlos lo llevan a la UNAM, pero no lo presentan a las 3 de la tarde. Todo esto he tenido que estar insistiendo para que se haga. Yo insistía porque a mí ese policía me dijo que la UNAM fue quien lo denuncia. Sin embargo, cuando se piden esta información, que digan quién se demandó, quién lo demandó, los policías regresan a atestiguar y dicen que fue aprendido solo y que fue independiente, que ellos lo vieron porque olía marihuana y que algunas personas les reportaron que estaban fumando marihuana. Esto no fue cierto. Sin embargo, la Fiscalía no hace más, simplemente justifica, no investiga más. Bueno, más adelante, esa información de quién demandó se pierde, dicen que se fue al archivo y finalmente no se sabe quién lo demandó más que lo que dicen los policías, ¿sí? Otra forma de criminalización y de esconder la detención y de esconder el cómo fueron los papeles. Echamos abajo lo que dijeron los policías, que había sido detenido solo, pero como es otro proceso, pues no importa, aquí no estamos investigando eso, me dicen los ministerios públicos y el fiscal de homicidios. Para mí era evidente que Auxilio UNAM lo estaba acosando, criminalizando, y que fue pues el Estado quien quería hacer ver a Carlos como un drogadicto, como un delincuente, ¿no? Pues seguimos en esa dinámica y finalmente pues se ha tratado de investigar a testigos, bueno, de ver a testigos. Varios de los testigos de cuando asesinaron a mi hijo fueron presentados a últimas fechas después de 4 años y bueno, pues esto ha hecho que se pierda mucha evidencia. Creo que no ha sido un proceso justo, legal, sino más bien pretendiendo criminalizar. Híjole, has tocado como varias cosas bien delicadas, ¿no? La cosa de la UNAM, que es todo un tema, y más con esta criminalización y con esa situación que se vive en la universidad, donde incluso algunos entre broma y en serio hablan hasta del cártel de la UNAM por la cantidad de droga que se vende enfrente de la policía de la universidad, del Auxilio UNAM. Bueno, es todo un punto bien delicado, ¿no? Porque cómo se ha usado esta criminalización al interior de la universidad, lo vimos en el caso del de Jorge del Che, que también se le acusó de esa manera, ¿no? No sé, es bien delicado todo lo que tocas, porque la otra cosa tiene que ver con esta complicidad policial, con toda esta red que pues nos llevaría muchísimo tiempo, todas estas cosas importantes que has dicho, y a mí me toca también todo este esfuerzo que has venido haciendo estos años, recopilando esta información que por supuesto no viene de ninguna investigación oficial, no viene de ninguna investigación de la PGR, sino de ese esfuerzo de la PGJ, sino de esa tenacidad y esa necesidad que has tenido de ir aclarando y de ir tú misma poniendo todas estas piezas, ¿no? Estas piezas en orden para explicar esta situación, y que da cuenta de toda la porquería que hay detrás de esto, ¿no? De complicidades, de intereses de la misma derecha al interior de la universidad, y de ahí su necesidad de desarticular cualquier movimiento que vaya a haber, ¿no? De lo que ahora estás viviendo con derechos humanos. Creo que pues de esto también nos daría para sentarnos un poco más, pero yo por lo pronto, como para ir cerrando un poco, pues sí diría que toda esta situación pues es algo que nos va entrecruzando. Regreso a este punto, y la necesidad pues de ya empezarnos a juntar, porque vamos a tener que responder a esta situación que vivimos de injusticia, de afrenta. Esto es una afrenta ya constante, ¿no? Todo el tiempo. Y bueno, yo por mi parte ahí lo dejaría,
pero sí haría ese llamado a toda la gente que ha tenido esta situación, que ve la necesidad de que nos juntemos, que ve la necesidad de que hablemos de ello y que vayamos entendiendo juntos en qué situación estamos, porque no nos es claro. Es compleja la situación entre operativos mediáticos, entre operativos policiales, entre confusiones, entre esperanzas que tenemos también respecto a la justicia. Todo esto nos genera un caos, ¿no? Y entre la terrible aceptación de que estamos confrontados con el Estado. Pues ahí está, este análisis, esta remembranza, esta retoma de lo que está pasando con Carlos Sinué, ¿no? Y del contexto en el que estamos. Y como dice la compañera Barbarella, podríamos seguirnos porque desafortunadamente esa es la política que se ejerce y que se ha venido ejerciendo y que no tiene vista de que vaya a parar, sino más bien tiene mucha luz de que va a continuar y de que se va a agudizar y de que se está agudizando en cada momento, cada práctica, cada legislación, cada nueva constitución, cada nueva firma de tratados internacionales va para allá, se acerca y se acerca mucho a ese fin de tierra arrasada, que es también el principio de la construcción del Estado. Entonces, bueno, un poquito creo que le vamos a parar por hoy. Vamos a seguir atentos y atentas a este plantón, vamos a estar participando en este plantón, porque nos parece bastante importante, significativo el caso de Carlos Sinué, y bueno, obviamente el apoyo que le podemos brindar a la compañera Lourdes. No sé, Lourdes, si nos quieres dar unas palabras finales para despedir este primer bloque, esta primera sección, ¿no? Y en otro momento retomaremos esta plática, este análisis. Pues sí, agradecerles esta oportunidad de poder difundir, poder sacar de mi alma, de mi corazón, todo este dolor que me han hecho pasar, aparte del dolor de haber perdido a mi hijo, de que está muerto, toda esta revictimización le llaman, yo le llamo lacerar una herida más, y bueno, sí me gustaría que este bloque se alargara a uno más, o si fuera necesario otro, porque pues también hay muchos datos que me faltan. Uno de ellos es que la presencia de un militar estuvo cuando mataron a mi hijo y no se ha investigado. La presencia de la Secretaría de Seguridad Pública, una patrulla, se ven los códigos en el momento que le disparan a mi hijo. Los testigos dicen que entran corriendo, y en ese momento, que es cuando le dispararon, se meten corriendo asustados. Se ve, hay un video, se ve y aparecen los códigos o luces de las patrullas de seguridad pública, y el Ministerio Público no quiere investigar esto. Entonces, pues sí se me hace importante poder aportar toda esa información, y les agradecería que sí se hiciera otro bloque. Gracias, compañeros.